I will fight, I will fight for you. I always do until my heart is black and blue. And I will stay with you. We'll make it to the other side like lovers do. I'll reach my hands out in the dark and wait for yours to, until I can wait for you. I'll wait for you. 'Cause I'm not giving up. I'm not giving up, no, not yet. Even when I'm down on my last breath. 6 feet at all times, you know the rules. Even when they say there's nothing left. So don't. Bueno, pues vamos con nuestra sección, con nuestra doctora de cabecera, con Inés Lipperheide, médico intensivista en el Hospital Puerta de Hierro, especialista además en la piel, en los cuidados de la piel. También la vais a encontrar en la clínica de Martín del Hierro Amsalem. Y aquí en Cuídate todas las semanas, que pasa consulta. Bueno, pasa consulta. Nos cuenta un poco esas dudas cuando sales de la consulta que te pueden quedar, que no te ha dado tiempo a preguntarle a tu médico. Bueno, pues las puedes hacer aquí también en Cuídate y en su Instagram, en su perfil de Instagram, que vais a ponerle cara y podéis escribiros con nuestra doctora, con Inés Lipper, @InésLipper, con 2 P's, en Instagram, y ella pues muy gustosa os responde. Inés Lipperheide, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Yanela, buenas tardes a todos. Bueno, ¿cómo lo llevamos? Bien, ya que empiezan a notarse un poquito más la primavera, casi verano, la cosa se va relajando. Recuerdo que la semana pasada todavía estábamos con el tiempo ahí un poco tutum revolutum. Ahora ya sí que pega más hablar de medusas, ¿ves? Ahora lo vemos más cerca. Pues entonces lo recordamos pronto y ya está. Ya la gente ya está mentalizada. Ya cuando desempolve todo el mundo los bañadores, los bikinis, pues lo volvemos a contar. Alguno tiene ganas y ya lo está desempolvando, ya te lo digo yo, pero vamos, pero segurísimo, en fin. Bueno, teníamos, la semana pasada iniciamos un tema bastante interesante, del que ahí salieron muchas más cosas, pero muy interesante porque hablábamos del ibuprofeno, que ahora parece que está un poco más denostado. Aprovechamos para explicar para qué vale, para qué no vale, cómo tomarlo, cuándo tomarlo. Hablábamos también un poquito del paracetamol, ¿no? Que siempre van ahí como la pareja perfecta, el ibuprofeno y el paracetamol. Yo creo que se solventaron bastantes dudas porque, aunque estén los botiquines de todas las casas, decíamos que no lo conocíamos lo suficientemente bien como para saber cómo tomarlo, ¿no? Y a veces hacíamos verdaderas burradas con estos medicamentos, precisamente por quitarles valor o importancia. Y hay que tener también muchísimo cuidado, aunque sea fácil tenerlo en el botiquín, ¿no? Pues el cómo tomarlo. Y yo creo que todo eso queda claro. Os invito a que volváis a escuchar o escuchéis, si no lo habéis escuchado, ese podcast que dimos muchísima información, o más bien la dio Inés. Y de ahí salieron muchos temas, porque claro, apareció esa tercera pata del banco cuando hablábamos de ibuprofeno y el paracetamol, que era el nolotil. Efectivamente, el nolotil, el ibuprofeno podemos decir que sigue un poco los pasos que llevó el nolotil, que empezó a estar denostado hace un par de años y ahora parece que otra vez se le ha quitado culpa al pobrecito, que no tenía tanta como se pintaba. ¿No? Es Sí, algo sí. así. Totalmente. A ver, el nolotil, a ver, esto viene de lejos, porque el tema del nolotil, sabes que es un analgésico, es otra familia, es la aspirazolona, y también va a ser antipirético y analgésico. Y yo soy gran defensora del nolotil, porque además a nivel hospitalario no sabéis la cantidad de nolotil que se pone, o sea, es decir, pero con criterio, vigilado, monitorizado por un médico, y es un gran analgésico. El tema es que el nolotil viene dando sus tumbos desde en 1974. Yo he visto la primera referencia, porque crea granulocitosis, entonces, pero en determinadas personas. ¿Qué es la granulocitosis? Cuando nosotros producimos menos, tu médula ósea produce menos glóbulos blancos, menos defensas. Entonces, bueno, pues se ha visto que hay gente que tiene una bajada de los leucocitos, que son estos glóbulos blancos. Entonces lo que te bajan son las defensas con el nolotil. Se reportó en Suecia en 1974, se reportó en Estados Unidos en el 1977, ¿no? Y entonces ha habido como reportes, y es más, en 2018 se mandó la Agencia Española de Medicamentos dio
una alerta del riesgo de granulocitosis a raíz de que habían fallecido 10 personas, 10 pacientes británicos en España. ¿Qué es lo que pasa? Que los británicos, los irlandeses y los escandinavos tienen una predisposición genética con el nolotil a realizar granulocitosis, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay poblaciones dentro de España que reciben muchos pacientes extranjeros. Entonces, esas zonas en las que yo de hecho estuve trabajando en Málaga una temporada en la UCI de un hospital de Málaga, y ahí yo no ponía nolotil, o sea, por el riesgo que significaba por si acaso, ¿no? Wow. Pero la genética española normal y corriente, bueno, hasta el punto que se hizo un estudio y en el 2000, yo creo que fue, no sé si fue en el 2024, sí, lo que dices tú hace nada, el año pasado, en junio del año pasado, ya se mandó una nota de la Agencia Europea del Medicamento diciendo que el nolotil es un fármaco seguro. Es decir, si nosotros no queremos usarlo en determinados pacientes, pero que el riesgo-beneficio que hay, o sea, claramente la Agencia Europea decía que se puede pautar perfectamente el nolotil de una manera segura. También tenemos problemas con paracetamol, también tenemos problemas con el ibuprofeno. Lo que pasa que es verdad que se le ha dado muy mala prensa al tema del nolotil porque salió por todos los lados y además que efectivamente que fallecieron pacientes por granulocitosis, ¿no? Entonces, claro. Pero ¿cuántos nolotiles se ponen al día en España? ¿Cuántos? Por favor, es que la gente, o sea, el nolotil se pone cada 8 o cada 6 horas, es un fantástico analgésico que se pone cada 2 por 3 en el posoperatorio de los pacientes. Nosotros en la UCI es un maravilloso antitérmico, o sea, que es que el nolotil se usa muchísimo. Entonces, ¿existen estos casos? Existen. Que se ha hecho un riesgo-beneficio y que se ha hecho un estudio y que la Agencia Europea del Medicamento ha hecho un estudio a nivel global y se ha dicho que el fármaco es seguro. O sea, que la gente, pues me dice, sí, pero estas noticias salen, ya de repente pasamos, pues eso que dices tú, de repente fatal el nolotil, fatal el ibuprofeno, el paracetamol no me hace nada y entonces ¿a qué pasamos, no? Claro, es que eso te iba a decir, porque es que por mucho que ahora se diga que se puede tomar, ya te queda ahí un poco la espinita. Y ahí dices, bueno, por lo menos no me lo tomo. Es que antes, hubo un momento, también te digo una cosa, que en Nolotil, antes de empezar a ver esos titulares, también empezamos a restarle importancia y a decir, me duele la barriga, me tomo un Nolotil. Ya. No, claro, a ver, claro, hay que pensar desde el tripadero, que es donde viene. Claro. Sí, hay que hacer un poco análisis de la situación, lo que hablábamos el otro día, que estamos buscando un efecto analgésico o también antiinflamatorio, o por qué te duele la barriga, ¿no? O sea, es decir, que a lo mejor una gastroenteritis no te la cura, pero por un dolor posoperatorio, un dolor de cabeza, vamos, yo soy muy fan del nolotil, muy fan, porque lo uso, pero que yo lo uso conmigo misma, no es que al resto se lo ponga y yo no me lo tome. Claro. ¿Tú te lo tomas? Sí, yo me lo tomo. ¿Ves? Y yo lo recomiendo, a mí me gusta mucho el nolotil, es un analgésico fantástico, esa es mi opinión. Claro, luego ya, pues eso, el tomarlo cuando hay que tomarlo, saber cómo tomarlo, es decir, se puede volver a tomar el nolotil, que, bueno, realmente porque aquí en España como tal no estaba prohibido, ¿no? No hay mayor riesgo, bueno, lo que estás contando. Sí, la nota que salió, sí que es verdad que a la Agencia Española del Medicamento, ¿no? Te manda una nota en el 2018 y pone metanizol y riesgos de granulocitosis, pues tú se te ponen los pelos de punta, pero tienes que leerlo. Pero siempre lo hemos tenido en cuenta, no es que alguien de repente nos haya hecho caer de un guindo, no, siempre sabemos que esto existe, siempre conoces algún caso o sabes tal, y es más, el tema del nolotil, dices, no, pues yo lo tomo mucho tiempo, a mí no me va a pasar. Ojo, que el nolotil puede hacer granulocitosis, incluso habiendo tomado durante años nolotil. O sea, que no es que es en plan que tengo alergia, ¿sabes? Cuando tomas un fármaco te da alergia y ya la siguiente vez te pones a París con el hay mucha gente alérgica al nolotil, a las pirazolonas en general. Entonces, si tú tomas uno, te pones en contacto y en el segundo te hace la reacción alérgica grave, ¿no? No es como eso, la granulocitosis puede ocurrir, incluso un paciente que nosotros tengamos en la UCI, imagínate, durante 6 días o 5 días con nolotil para para controlar el dolor, para bajar la fiebre, nosotros hacemos analíticas, porque de repente un día te puede hacer una granulocitosis, ¿vale? Entonces, esto no quiero aumentar la alerta entre la gente diciendo que es un fármaco fantástico, pero que cualquier dosis te puede producir esto, pero que bueno, que hay que estar vigilado, ¿no? Y que tampoco tomar los fármacos, también esto poner un poco, ¿no? El reclamo en que no hay que tomar los fármacos descontroladamente sin ningún tipo de lo que estábamos hablando el otro día. Si yo tengo que tomar 5 días nolotil cada 8 horas porque me duele algo,
piensa que es ese algo, si no estoy diagnosticada y no me lo ha vigilado un médico esa pauta, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues con un poco de cabeza, si te tomas, o sea, si a alguien le duele la cabeza y se va a tomar un Nolotil, me parece fenomenal, porque de verdad que es, insisto, que es un muy buen antipirético, o sea, que baja la fiebre y un muy buen analgésico. Claro, lo que pasa, fíjate, a raíz de la conversación que tuvimos el otro día, este fin de semana, pues estábamos hablando un poco y dije, pues en el programa esta semana Inés ha comentado esto y había una persona en la comida que decía, bueno, es que yo ibuprofeno me puedo tomar 5 a 6 al día. Y entonces añadió, exactamente igual que antes tomaba el Nolotil. Y yo, madre del amor hermoso. Y decía, pero es que me parece una salvajada. Ya me lo parece, sin haber tenido la conversación el otro día, después de haberte escuchado, todavía te das cuenta más, ¿no?, de esa salvajada. Ya cuando añadió exactamente igual que antes el Nolotil, antes de prohibirlo, y yo, vamos a ver, esto empieza, creo que es más importante de lo que pensábamos el hablarlo. No se puede tomar de esa manera. Más que prohibirlo, antes de prohibirlo, no, antes de que tuviera receta. Entonces, el momento que tiene receta ya a la gente le parece como de menos acceso, como más, ¿no? Más que hay que tener más cuidado médico, claro. Más cuidado y tal. El problema es que el ibuprofeno ahora se comercializa de 400 sin receta. Entonces tienes mayor acceso, te puedes tomar 6 ibuprofenos al día y nadie te controla. ¿No? Pues yo creo que le conté el otro día, que tuvimos el caso de una chica extranjera que se había tomado tantos paracetamoles para el dolor de cabeza que acabó en un fallo hepático, ¿no? Entonces hay que tener un poco de cabezas. Aquí también hay que llamar a la responsabilidad de cada uno y sobre todo es eso, que no puedes estar tomándote si necesitas realmente esa cantidad de analgésicos, es que algo te pasa. Entonces, si tienes un dolor crónico de estos, que de verdad que la gente con dolor crónico sufre muchísimo, igual que la gente con migrañas, que está harta ya del médico, está harta de que le cambien las analgesias. Dices, es que yo más sí funciona muy bien, pero es que todo tiene un riesgo, o sea, es decir, que no son gominolas, vamos, claro. que es que son fármacos que indicados están fenomenal porque hacen su efecto y luego pero hay que tener su cuidado. Luego hay gente todo lo contrario, que yo no me tomo de la cabeza, yo no me quiero tomar nada porque no soy nada de fármacos. Y yo, Diosito, o sea, ni calvo ni con 3 pelucas, sí, ¿no? Sí, tal cual. Pues ahora, sufre tú con tu dolor de cabeza, porque vaya tontería, existiendo la química a día de hoy bien indicada, es que a día de hoy no se debería tener dolor, ¿no? Salvo la gente que tiene un dolor crónico pero ni se debe parir con dolor, ni se debe pasar dolor innecesariamente, teniendo el perfil de fármacos seguros que tenemos. Que no estamos en un pueblo perdido de África, que estamos en una civilización en la que tienes un médico, gracias a Dios, una sanidad pública que tenemos en España, o sea, maravillosa, que tienes acceso a tu médico de cabecera, que tienes acceso a hospitales, que tienes acceso, ¿no?, a consultas, incluso por Instagram, que he tenido consultas esta semana a raíz del ibuprofeno. Prefiero que si no vas a ir al médico me lo preguntes a mí, ¿no? A lo mejor te puedo dirigir de una manera u otra, pero no sé, pues es que hasta si entras en internet, que es lo que siempre prohibimos los médicos, pero con un poco de criterio, no volverse loco y tomarse pues lo que tú me dices. No, es que me tomo 6 ibuprofenos al día, se me ponen los pelos de punta. Claro. ¿No? Y entonces... Es que o sea, es tremendo. Claro, ya hemos dicho muchas veces que sí es verdad que nos caracteriza, concretamente aquí en España, yo no creo que es una condición humana, pero bueno, somos muy de extremos, o todo o nada. Total. Pero claro, en la salud ser de extremos, pues es también peligroso, vale. Claro, casi en esto, casi por defecto, por exceso, pasarte de medicación de una manera exagerada, que no por tomar nada, que al final lo que estás haciendo es padeciendo ese dolor, que no tienes que padecerlo habiendo unos medicamentos, ¿no? Pero es verdad que hay personas que también, lo que tú has dicho, dicen, no, yo mejor, como se suele decir vulgarmente, lo voy a pasar a pelo porque yo creo que es mucho mejor. Así me conozco más. No, vamos a ver, eso yo entiendo que es una bobada. Ya no nos vamos a meter en esos mitos que hay en cuanto a determinados medicamentos, que seguro que lo has escuchado 1000 veces. Por ejemplo, con el tema de Nolotil, las mujeres de ponérselo en la planta del pie para que no te duelan los tacones en una boda. De ahí pasabas, cuando ya el Nolotil no, decías, pues ahora me voy a untar con ibuprofeno. Pero vamos a ver, eso es imposible que funcione. Y dices que me adormece los pies. Bueno, a ver, no te voy a mentir, yo he usado EMLA. No. He usado EMLA. Vale, EMLA, eso sí. Que es un anestesico tópico. Vamos, yo solo he usado en los pies y funciona. O sea, esto es así. Que no sé si debería contarlo o no, pero a ver, sí que es verdad que el ibuprofeno y todo eso no tiene nada que ver. Pero yo EMLA sí he usado en los pies, o sea, cuando sabes que, pero en 2 ocasiones muy puntuales y
y tienes que aguantar todo el día, pues me lo he puesto, efectivamente. A ver, pero la duración es X, o sea, es decir, igual. O sea, si tú tienes una absorción, o sea, no te pongas 5 botes. Claro. Tú tienes un máximo de dosis de crema anestésica que te puedes poner. Claro. ¿No? Entonces, no te pongas 5 botes porque la absorción pasa. O sea, es decir, tienes absorción transdérmica del compuesto. Entonces, el mismo bote te dice, es que no te puedes poner más de X gramos. Entonces, no te puedes poner todas las piernas y todo. Pero si la gente se va a hacer la depilación láser y te pones en todas las piernas, ¿por qué no me puedo poner yo los pies un poquito y poder estar con mis tacones? ¿No? Entonces, sí que es verdad que no había oído lo de Nolotil en pomada, no sé si existe el ibuprofeno, sí, todo tipo de estos de analgésicos musculares y tal, pero vamos, el Nolotil Baby, las ampollas de Nolotil las Baby, ampollas, sí, claro, sí. eso era lo que se ponían en la planta de los pies. Pues eso yo no sé eso qué absorción tiene. Bastante es que una ampolla intravenosa se toma oral y hace efecto, ¿sabes? O sea, porque es que las cápsulas son de 575 miligramos y las ampollas son de 2 gramos. Lo que pasa es que están diseñadas para hacerlas intravenosas y nosotros las pautamos intravenosas en el hospital. Lo que pasa es que si te la tomas, pues la absorción no es de toda la compuesto, pero ya estás con una dosis y el paso es un poquito más rápido con la cápsula, ¿no? Entonces, pues sí. Bueno. Nosotros la dosis que usamos es bastante más alta, incluso tenemos que ponerla un poquito lenta porque a veces puede producir ligera hipotensión en determinadas personas, baja un poquito, pero también es un poco el compendio de estar con fiebre, un poco vasodilatado, es decir, los vasos están un poquito abiertos, pierdes un poquito de tensión cuando tienes fiebre y además le pones el Nolotil, bueno, pues hay que tener un poco de cuidado. Pero vamos, maravilloso, el Nolotil yo me declaro fan. Bueno, pues mira, nos quitas un poco de esa preocupación, ¿no? Para aquel que, bueno, pues siempre le había funcionado el Nolotil y que por miedo pues dejó de tomarlo, el saber el porqué, que se puede tomar y, oye, siempre en la medida de lo posible con este tipo de medicamentos, pues pautado y el saber qué hay detrás, ¿no? De esos dolores. Lo cual me lleva a otra pregunta. Claro, es que tenemos mucho tema por delante, ya te digo yo que esto va a dar, porque acabas de decir ampolla intravenosa y me ha venido otra pregunta a la mente, pero ya me la voy a apuntar para el próximo día, porque tengo muchas cosas para hablar hoy. Si te acuerdas, la semana pasada te comentaba que habíamos hablado en el programa con Martín Jaqueta y él había comentado que algún corredor de maratones, bueno, pues le había comentando así en un pequeño círculo, en plan, bueno, pues cuando vayas a correr una carrera, a mitad de carrera, es bueno tomarte un Enantium para que te quite los dolores, incluso justo nada más empezar la carrera. Cuando la vayas a empezar, te tomas un Enantium y te ayuda toda la carrera. Y yo decía, vale, esto lo comentaba Martín diciendo, oye, por supuestísimo, esto es lo que se está comentando en los círculos, no lo hagáis, siempre preguntarle al médico, porque yo en esto no sé nada. Y yo dije, pues esto se lo pregunto a Inés, porque yo esto no lo había escuchado en mi vida y yo no sé hasta qué punto eso es real o no. Mira, los fármacos preventivos, o sea, sobre todo los analgésicos y más un antiinflamatorio, yo no los recomiendo. Es decir, es un tratamiento que no cura lo que produce, sino que te mejora los síntomas. Si no hay síntomas, no deberías tomar ibuprofeno ni desquetoprofeno, ¿vale? Así, partiendo de la base, sobre todo lo que estamos diciendo, no son fármacos que no sean inocuos, es decir, tiene un riesgo de sangrado gástrico, tiene un riesgo de daño cardíaco, tiene un riesgo de daño renal. Entonces, tomar algo si no existe ese síntoma, ¿cómo vamos a paliar el síntoma si no existe el síntoma? Para empezar. Y segundo, fíjate, a mí en mi cabeza no cabe, ¿no? Pero bueno, yo lo entiendo, o sea, si va a haber un daño muscular y voy a tener un daño, pues si me tomo ya el antiinflamatorio disminuyo el riesgo de la inflamación, de esa producción de prostaglandinas y tal. Bueno, pues es que hay hasta estudios científicos hechos en deportistas, en revistas de deporte, desde el año 90, porque te estoy hablando que el ibuprofeno, ¿tú sabes cuántos años tiene el ibuprofeno? ¿Cuántos? A todo esto. Pues tiene la torta de años. Sí, se descubrió en los años 60. Pero tú sabes lo curioso de todo esto, que lo descubrió en español. Ah, sí. Y el desquetoprofeno también lo descubrió en español. Anda. Entonces, sí, en el año 96. Es una farmacéutica catalana, ¿vale? El desquetoprofeno fue lo primero que formularon, el desquetoprofeno. Y el ibuprofeno desde los años 60, que se le atribuye a un británico, pero en realidad estaba trabajando con un español, ¿vale? Entonces es bonito. Mira, hasta el ibuprofeno y el desquetoprofeno, los dos por españoles. Quizá por eso esa querencia, ¿no? Por esto. Claro, sí, a lo mejor España
que me gusta tanto por los orígenes, sí. No, pues fíjate, desde el año 90 hay estudios científicos en el que, por ejemplo, en el Journal of Sport of Medicine se hizo un estudio en el que se vio en corredores que el daño muscular, o sea, se comparó corredores que tomaban el ibuprofeno antes para prevenir como el daño muscular, ¿no?, de la carrera y otros que no. Y se vio que había más daño muscular y que había más alteraciones del tema de las complicaciones del daño muscular en los corredores que habían tomado ibuprofeno. ¿Por qué? Porque cuando nosotros impactamos y hay esa destrucción muscular con el deporte, esa pequeña destrucción muscular daña el riñón y el ibuprofeno daña el riñón. Entonces estamos potenciando ese daño renal que ya existe. O sea, no sé si, bueno, supongo que lo habréis hablado muchas veces, que esto es otro tema que podemos tener en cuenta. Nosotros cuando alguien hace una carrera y tú haces una analítica al día siguiente, el valor que nosotros usamos para valorar cómo filtra el riñón se ve súper alterado, que es la creatinina, que en realidad es parte del músculo, la creatinina quinasa, y a través, o sea, se produce un daño muscular, se rompen fibras musculares y daña el riñón. Entonces se vio que corredores que tomaban ibuprofeno tenían más daño muscular y además tenían más daño renal cuando se hizo el estudio. También hay otro estudio del año 2012 en el Medicine and Science and Exercise que asociaban, ya no eran corredores sino eran ciclistas, pero bueno, aquí la gente hace triatlones, con lo cual por un lado, si no te da por un lado te da por el otro, que tomaban ibuprofeno, ciclistas que tomaban ibuprofeno para prevenir el daño, las molestias que tenían después de las carreras, y se vio que además tenían más daño intestinal, que se alteraba la permeabilidad intestinal del intestino, ¿no? Porque hemos dicho que son gastrolesivos. Este tipo de antiinflamatorios no esteroideos dañan la mucosa gástrica e intestinal con más riesgo de riesgo de sangrado gastrointestinal. Entonces, estamos dañando además nuestra mucosa gastrointestinal y aumentando la permeabilidad. Entonces, yo me lo pensaría, porque, o sea, ya no es que me parezca bien mal a mí, es que hay estudios que además te estás dañando un poquito más, que a lo mejor palías algo de los síntomas, tu sensación, pero el daño muscular existe, el daño renal existe e incluso la alteración gástrica tomando más ibuprofeno en corredores y en ciclistas. Wow. Pues eso, entonces hay que tener muchísimo cuidado, porque no es que no valga para nada, sino es que puede dañarnos. Claro, entonces no es lo mismo que yo salga a correr y que me duela y que me lo tome, a que alguien que vaya a hacer una maratón con el daño, de la destrucción muscular que hay en ese momento, ¿no? Y el daño que va a haber renal después, que además te tomas el ibuprofeno, el esquetoprofeno y lo rematas, ¿no? Esto muchísimo cuidado, repito, o sea, se comenta en algunos círculos, estoy convencida, porque aparte, como ya sabes que es fan de la sección Martín, que lo estará escuchando, pero nos ha venido muy bien esto que nos decía Martín, porque dices, yo no sé en qué círculo se está hablando dentro de los corredores, si es como que lo están recomendando o que lo están hablando entre ellos porque es algo que es lo típico que esto dices, no, es que yo lo he comprobado, ¿vale? Que tú no lo recomiendes, pero a mí me viene bien. No, es que no te viene bien. O sea, bueno, ante una aclaración médica, es decir, no es que esto sea una prueba-error, me está yendo bien o no me hace nada, no. Estamos diciendo que hay que tener mucho cuidado, sobre todo que en un maratón estás poniendo un poco tu cuerpo al límite, ¿no? Es que hay que tener mucho cuidado con estas cosas, de verdad, y sobre todo con lo que se dice. Y sobre todo que la persona que corre un maratón y se toma un ibuprofeno, entiendo que no solo corre un maratón, ni también entrena, ¿no? O sea, también entrena, claro, también hace maratones y hace más de una maratón, con lo cual no se va a tomar un ibuprofeno en todas las carreras que hace entre entrenamientos y maratones. Entiendo que es una práctica habitual que se toma el ibuprofeno para prevenir el daño, pero es que entre los entrenamientos, la maratón no es uno puntual, es que estás tomando un hábito que realmente no te está beneficiando. Uf, me parece de verdad que peligroso este tipo de cosas, así que siempre... Y luego ante la duda lo que decimos, a ti te han comentado algo, no lo hagas. Pregúntale al médico para ver si es verdad, si no es verdad, si fuese verdad, si en tu caso lo puedes tomar, si no, de verdad, no utilicemos este tipo de medicamentos a lo loco, que a mí, sinceramente... luego, por otro lado, ya que estamos hablando de este tipo de medicamentos, hay muchas personas que dicen ahora... Pues eso, pues casi como se ha denostado un poquito ahora el ibuprofeno, dicen, no, yo prefiero tomar el Enantium porque al final me viene muchísimo mejor, es más fuerte, no me hace tanto como... O sea, tendemos a compararlo con todo y a darle pues un grado de efectividad. Es decir, este es más fuerte que este, sin saber si vale para lo mismo o no. ¿Esto es real?
A ver, el desquetoprofeno, que es el Enantium. Vamos a llamarles, ¿verdad? Por su compuesto, ¿no? Por el genérico. Sí, el desquetoprofeno es el Enantium, ¿vale? Es más potente, efectivamente. Es más rápido de acción, también, ¿vale? Pero, primero, solo se puede tomar en adultos, porque sabes que hay una fórmula para niños que es el Dalsi, que todo el mundo tiene, todo el mundo que tiene hijos que lo tiene en su casa. Sí. El desquetoprofeno, para diferencia, solamente es de adultos. Y además es más gastrolesivo, tiene más daño a nivel gastrointestinal. Entonces, no debemos tomar más de 5 días Enantium, no se debe tomar más de 5 días, ¿vale? ¿Por qué? Porque el daño, o sea, que sí que es verdad que es más rápido, más potente, pero hay que dejarlo para las circunstancias que necesitamos. Es decir, un paciente que va a tomar de manera crónica porque tiene un dolor osteomuscular a largo plazo, no debería ser el Enantium su fármaco antiinflamatorio, ¿vale? Que yo estoy recién operado en un hospital y que te ponen Enantium, correcto. O sea, es decir, tu dolor va a ir de más a menos y la historia es que puedas ir desescalando y además otra cosa súper importante, nosotros el Enantium, por ejemplo, a nivel hospitalario lo tenemos intravenoso, también lo hay oral, que la gente lo toma en casa, pero ibuprofeno no hay intravenoso, con lo cual también es una herramienta que nosotros tenemos, el desquetoprofeno antiinflamatorio, muy interesante, ¿vale? Entonces nosotros en el hospital intravenoso se usa porque no hay ibuprofeno intravenoso, hay ibuprofeno oral. Claro. ¿Vale? Entonces, hay que dejar el Enantium para las necesidades que son el Enantium, ¿no? Y es que si tienes un dolor agudo más fuerte de lo habitual, un dolor de espalda, por ejemplo, que suelen ser dolores crónicos, te puedes tomar Enantium inicialmente, pero luego desescalas, ¿no? Bajas un poquito la dosis y te tomas un ibuprofeno. ¿Por qué? Porque vas a poder mantener más tiempo, porque es menos dosis, es menos gastrolesivo, ¿no? Entonces, tiene su perfil, cada uno tiene, no es en plan me lo tengo que tomar o uno me duele la cabeza, me tomo un Enantium. O menos te duele la cabeza, a lo mejor deberías intentar o un paracetamol, un Nolotil, un ibuprofeno, es antes, ¿no? Y dejar el Enantium para el perfil que tiene, y es eso, un dolor agudo, día 1 del dolor agudo. Vale. No tomarlo de manera crónica, si puedes evitarlo, sobre todo pues eso, que sí que es verdad que es más rápido y más potente y como que nos apetece más, ¿no? Que te pase rápido el dolor de cabeza, pero es más gastrolesivo, no tienes más daño intestinal. Pues fíjate que todo esto que iniciamos la semana pasada hablando de estos temas venía por un artículo que a mí me había generado, pues la verdad que bastante interés, y entonces te había comentado, oye, tenemos que hablar de este tema porque decía, claro, lo del fin del reinado del ibuprofeno y todo esto, y decía, es que la nueva generación de analgésicos es menos perjudicial para el estómago. Claro, y nosotros realmente tomamos el desquetoprofeno y quitamos el ibuprofeno porque decimos, es que es muy lesivo para el estómago. Y en cambio, el que es más lesivo o gastrolesivo es el desquetoprofeno, no el ibuprofeno. Total, sí, porque como es más nuevo, te parece que va a estar más claro, depurado y que todo ya no te va. De todos los ibuprofenos que te has tomado, pues me tomo un desqueto y parece como que es más nuevo. Y tiene que ser como mejor, no, pues es más gastrolesivo. Vale. O sea, esto que quede muy claro. Es que también somos muy dados a esas cosas. Ahora, que nadie diga, pues no tomo más desquetoprofeno porque han dicho que es súper lesivo para el estómago. Es que no estamos diciendo eso, que nos lo cogemos a veces con papel de fumar. El dolor a pelo, todo el mundo claro, con dolor. Es que dices, todos los oyentes, de cuídate sin tomarse ni un fármaco. No, simplemente es que lo conozcan, que sepan, bueno, pues que no por habladurías o por pensar, o no, el ibuprofeno es que es fatal para el estómago, me lo estoy destrozando, y ala, desquetoprofeno, que ahora es lo que se lleva. Pues no se trata de eso. En fin, me quedan muchísimos más temas por hablar de estos temas, de este tema central, los opioides, el fentanilo, por ejemplo, que se está hablando mucho de ello. Bueno, un tema muy interesante. Muy interesante, así que el próximo martes continuamos. Yo creo que va a seguir generando dudas. Pues mira, si ya alguno te ha preguntado a través de redes, volvemos a decir que ahí estás en Instagram, @InesLiper, con 2 P's, InesLiper, y por supuesto en el programa también podéis enviar vuestras dudas a cuídate@radiomarca.com, y el próximo día, aunque pasemos de tema y empecemos a hablar del fentanilo, podemos volver a estos temas que seguro que los tocaremos. Sigue quedando claras las cosas. Repetimos, ante la duda volvéis a escuchar todas las explicaciones que ha dado Inés y no creamos o inventemos cosas que no se han dicho. Qué tranquilidad, que el Nolotil no es el mayor enemigo como de repente hemos empezado a ver. En fin, todas estas cosas. Es muy importante. Inés, te veo la próxima semana, el martes.
Estupendo, muy Es bien, tu pues día. aquí estaremos. Muchas gracias, Yanela, gracias a todos. Ya verás, el fentanilo también va a dar muchísimas dudas porque ahí sí que Interesante. muy Sí. interesante y eso sí que provoca muchísimo, muchísimo miedo. Pero claro, también entiendo que tiene su explicación detrás porque, madre Sí. mía, hemos empezado a hablar del fentanilo sin realmente, bueno, pues conocerlo bien, ¿no? Lo dicho, el próximo martes. Gracias, Inés. Estupendo, gracias. Un beso a todos. Un abrazo muy fuerte.